encontramos esta vez para ver la semana 2 de este ciclo ordinario 2019-1, en el cual vamos a ver lo que es materia. Entonces, veamos la parte teórica de este tema. Entonces, veamos el tema de materia y energía. Empecemos entonces con materia. Su nombre ya nos dice algo. Es más, cuando hablamos la semana pasada de materia, nosotros dijimos que la química estudiaba la materia, sus cambios, sus transformaciones. Pero, ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que posee masa y volumen. Siempre la materia está determinada por estas dos propiedades. Si nosotros queremos hablar de masa, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Esta masa es invariable, no está afecta a ninguna otra cosa, a diferencia del peso. El peso sí se define como la masa por la gravedad, es decir, el peso es la fuerza con la cual la Tierra jala los cuerpos hacia su superficie, de tal manera en que el peso sí depende de la gravedad. Si la gravedad varía, entonces la masa también varía. Es decir, yo aquí peso, o tengo una masa de 5 kilos, ¿cierto? Y en la Luna el peso es distinto. ¿Por qué? Porque la gravedad es diferente en la Tierra, en la Luna, en el Sol, en el espacio. ¿Correcto? Pero aquí la idea es que podamos clasificar la materia. Entonces, ¿cómo clasificamos la materia? Por ejemplo, se me ocurre, voy a tener 3 globos. En el primero voy a tener un globo de helio, en el segundo un globo de CO2 y en el tercero un globo que está lleno de aire. Podemos entender de que en los dos primeros podemos encontrar lo que se llama materia, que está formado en este caso por un átomo, por varios átomos. Este átomo, o en todo caso este tipo de materia, se llama sustancias, porque está formado por un solo tipo. Mientras que el aire está formado de nitrógeno, 78% aproximadamente, oxígeno, 21%, y es el 1% restante está formado de varios gases, ¿no? Por ejemplo, CO2, amoníaco, etc. Si nos damos cuenta, por el hecho de que el aire está compuesto por varias sustancias, a este se le llama una mezcla. Pero hay que considerar que dentro de las sustancias estamos viendo el helio, que está formado por un solo átomo, razón por la cual se le llama elemental, mientras que el CO2 está formado por 2 átomos diferentes, razón por la cual se le llama un compuesto. Pero podemos ir un poco más allá. Tengo un vaso que tiene bromo,
un vaso que tiene agua, un vaso que tiene agua y le agrego sal, y un vaso que tiene agua y le agrego arena. Obviamente, como esta está formada por un solo tipo, es una sustancia. Mientras que estos que están formados por agua y sal y agua y arena, se le llama mezcla. Pero aquí podríamos decir, el bromo tiene 2 átomos, pero los 2 átomos son iguales. Entonces esto es un elemento. El agua está formada por 2 átomos diferentes, entonces es un compuesto. Aquí ya me hablan de 2 tipos de mezcla. Una donde tengo agua y sal y en la otra donde tengo agua y arena. La idea es, ¿qué sucede si yo tengo agua y le echo sal y agito? Obviamente la sal desaparece en el agua, se mezcla bien, se mezcla por completo y no puedo diferenciar el agua de la sal. Entonces, cuando la sal se mezcla con el agua y agitamos con fuerza, entonces tenemos una mezcla homogénea. Mientras que si tenemos agua y arena y agitamos con fuerza, el agua no se va a mezclar por completo con la arena. Es más, si lo dejo un par de minutos, la arena se va a sentar en la base de la mezcla agua-arena. Entonces puedo diferenciar ambas fases, razón por la cual a esto se le llama una mezcla heterogénea. Entonces, si nosotros queremos clasificar la materia, podemos decir fácilmente que la materia se clasifica en 2 partes. En una sustancia y en una mezcla. La sustancia tiene que estar formada por un solo tipo de materia y aquí por 2 o más tipos. La sustancia puede ser de 2 tipos. Puede ser elemental o compuesta. Una mezcla puede ser homogénea o heterogénea. Dentro de una sustancia elemental, podemos decir que esta puede ser de 2 tipos, atómica o molecular. Dentro de un compuesto tenemos la iónica o la molecular. Por ejemplo, un átomo puede ser el sodio, el hierro. Una molécula puede ser el oxígeno, el ozono, el fósforo, mientras sean átomos iguales. Un compuesto iónico o molecular, iónico, por ejemplo, el cloruro de sodio, el yoduro de potasio, etc. Molecular, por ejemplo, el agua, el CO2, el azúcar. Una mezcla homogénea, como se dice, una sola fase, por ejemplo, el bronce, la salmuera o el aire. Mezcla heterogénea, por ejemplo, el granito, el barro o si prefieres el smog.
que es la mezcla de aire y partículas, ¿no? La neblumo, como se le llama. Ahora, una sustancia puede ser elemental si solo si es un tipo de átomo, mientras que acá hay dos o más tipos, pero de átomos. Mezcla, aquí es una sola fase, aquí es dos o más fases. Aquí es un átomo y aquí son varios átomos, pero iguales. Ahora, una cosa muy interesante es, si yo tengo, por ejemplo, agua y sal, lo que es la salmuera, ¿se puede separar otra vez en agua y sal? Claro que sí. Y a esto se le llama un método físico de separación. Mientras que un compuesto se puede separar en elementos por un método químico. Entonces, esta es la forma en cómo se separan las sustancias, o en todo caso, cómo se clasifica la materia dependiendo de su composición. Ahora, ¿cuáles son estos métodos físicos de separación? Estos métodos físicos de separación siempre se basan en las diferencias en las propiedades de las sustancias presentes en una mezcla. Por ejemplo, podemos encontrar la decantación. ¿Qué cosa es la decantación? Bueno, dejas agua y arena por un momento, la arena se sienta y lo que haces es decantas. Pones de costado, de canto, para poder sacar el agua y dejar la arena. Pero en ese mismo ejemplo, si yo no quiero esperar a que se siente ni empezar a utilizar la decantación, puedo utilizar un filtro que atrape las partículas de la arena y pase el agua. A eso se le llama una filtración. Por ejemplo, si tengo hierro y arena, ¿cómo separo el hierro? Obviamente puede ser producto de una imantación. Podríamos hablar, por ejemplo, de separar arena y piedras usando un tamizado. Estas son las técnicas principalmente usadas en mezclas heterogéneas. Pero es un poco más difícil cuando tenemos mezclas homogéneas. Y cuando hablamos de mezclas homogéneas, vamos a utilizar, por ejemplo, la evaporación, o podemos usar la destilación. Esto sería para mezclas homogéneas. Por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿cómo podría separar agua con sal? Obviamente, para poder separar agua con sal, necesito coger en la mezcla, ponerlo en la cocina, hacer que se evapore el agua y me queda la sal. Pero póngase en la idea de que ahora ya no quiero que el agua se evapore, quiero recuperarla. Quiero recuperar tanto la sal como el agua. Entonces, lo que se hace es un proceso de destilación, donde puedo separar cada componente de la mezcla y volver a recuperar cada uno por separado. ¿Correcto? A la hora de hablar de las técnicas de separación, dijimos que estas técnicas se basan en las diferencias de las propiedades o en las propiedades de las sustancias presentes en la mezcla. Y como una mezcla, ambas sustancias se mezclan, se unen, están una
interactuando con la otra, pero esta interacción es solo física, entonces cada uno mantiene sus propiedades. Entonces, sería bueno preguntarnos a qué hacemos referencia cuando hablamos de propiedades de la materia. Entonces, veamos cuáles son las propiedades de la materia. Empecemos con las propiedades, o vamos a decir de frente con la definición. Propiedades de la materia son todas aquellas características que describen a la materia. Pero dentro de estas propiedades de la materia, nosotros vamos a encontrar ciertas propiedades que le pertenecen a todo tipo de materia y otras que solamente son para algún tipo de materia. Razón por la cual se habla de propiedades generales. Estas propiedades generales se da para toda la materia. Dentro de estas propiedades generales vamos a encontrar, por ejemplo, la inercia, vamos a encontrar la divisibilidad, vamos a encontrar la impenetrabilidad, vamos a encontrar la discontinuidad, vamos a encontrar la indestructibilidad y podemos encontrar la extensión. Ya está. Entonces, ¿qué cosa es cada una de estas propiedades? Vamos a explicarlo de una manera bien simple. Inercia. Todos hemos sentido qué cosa es la inercia. Y es típico encontrarnos por ahí, estar en un bus que está yendo a toda velocidad y frena. ¿Qué sucede? Todos nos vamos hacia el frente. ¿Por qué? Justamente por la inercia. Entonces, hablar de inercia nos dice algo muy importante. La inercia es la característica o la propiedad que poseen los cuerpos para no alterar ya sea su estado de movimiento o su estado de reposo sin una fuerza externa que la obligue a hacerlo. Es decir, si un cuerpo está en reposo, no se va a mover a menos que alguien venga y le empuje. O un cuerpo está en movimiento y ese cuerpo debe permanecer en movimiento hasta que alguien jale ese cuerpo o le ponga una barrera para que no siga avanzando. La divisibilidad. ¿La materia es divisible? Claro que sí, la materia es divisible. Podríamos pensar desde el punto de vista del océano. Si hablamos del océano, que es el cuerpo más grande que existe en la Tierra, podemos tomar un vaso de ese océano, puedo sacar una gota de ese vaso y tengo una gota de agua de mar, que sería una partícula que viene a ser la mínima parte, por eso se llama partícula, parte pequeña del océano. ¿Puedo tener media gota? No. Pero esa gota está formada de millones y millones de moléculas de agua. ¿El agua de qué está formado? H2O. Tiene un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Pero si cogemos el oxígeno ¿de qué está formado? Obviamente está formado de 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. Dentro de estos átomos existen más cosas, podríamos decir partículas más pequeñitas, positrones, electrinos y cosas así. Más abajo de ellos todavía tenemos los quarks, y estos quarks ya son radiación electromagnética. Entonces hemos bajado del océano, que era lo más grande, hasta algo que es solamente radiación. Por eso se dice que la materia se puede dividir sin ningún problema. Tenemos la impenetrabilidad.
¿Qué es la impenetrabilidad? Es algo sencillo y simple. Si yo tengo dos cuerpos, mis dos puños, y este puño lo pongo aquí, yo no puedo hacer que este puño ocupe el mismo espacio. Puede estar encima, pero no ocupa el mismo espacio. Por eso se dice que la materia es impenetrable. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. La discontinuidad. Si nos damos cuenta, podemos observar que lo que está, o la cortina que está atrás mío, es continua, está con sus flecos y todo. Pero si nos ponemos a ver bien, la materia está formado, en este caso, por hilos, y entre los hilos hay partículas, hay pequeños espacios que uno puede observar. Profe, y si es algo duro, por ejemplo, la pizarra es un cuerpo, está completamente liso y ahí no hay espacios en blanco. Entonces, si le pongo microscopio, ahí sí habría posibilidad de ver huecos, claro que sí. La indestructibilidad. Una de las propiedades o de las características que tiene la materia es que la materia no se crea, no se destruye, solamente se transforma. Y la extensión no es otra cosa que todo cuerpo tiene un punto de inicio y un punto final. ¿Qué más tenemos? Si ya tenemos las propiedades generales, podríamos hablar de las propiedades particulares. Y cuando hablamos de propiedades particulares, por ejemplo, podríamos hablar de dureza. Podríamos hablar de maleabilidad. Podríamos hablar de ductibilidad. Podremos hablar de volatilidad. Podremos hablar de viscosidad. Podríamos hablar de la difusión, por ejemplo, ¿no? Y podríamos decir, ya que hemos hecho esto, que, por ejemplo, estas tres propiedades son para sólidos. Estas dos de acá para líquidos. Y esta para gases. Entonces, en este caso, las propiedades particulares pueden depender de su estado de agregación. Por eso se dice, ¿no? Puede ser que una lo tenga, otra no. Dureza, ¿qué cosa es? Dureza es la capacidad de rayar un cuerpo o la superficie de un cuerpo. Maleabilidad, la capacidad de hacer láminas. Ductibilidad, de hacer hilos. Volatilidad es la capacidad que tiene un líquido. Por ejemplo, si yo dejo la tapa del alcohol abierto, ¿qué sucede? Este se evapora, desaparece. Pero no es necesario calentarlo, no, porque tiene una gran volatilidad. Es la capacidad de pasar del estado líquido al estado vapor sin necesidad de llegar al punto de ebullición, sino fácilmente se va evaporando. La viscosidad, dos líquidos, uno más viscoso que el otro, cuando los lanzo, obviamente el menos viscoso recorrerá más espacio. Por tal razón, la viscosidad no es otra cosa que la capacidad que tienen los líquidos para fluir libremente. Y la difusión es cuando tengo gases en un recipiente, por ejemplo, un salón está lleno de aire, vengo y suelto o dejo que se escape gas de cocina en ese lugar, obviamente la persona o todo el mundo va a respirar ese gas que se ha escapado porque se va a mezclar con el aire. Entonces, esa es la característica particular de los gases, que se pueden mezclar fácilmente entre ellos formando una mezcla homogénea. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar otro tipo de propiedades físicas, que son las que estamos hablando en este instante. Otra forma de clasificar estas propiedades físicas es de acuerdo a su dependencia con la masa o de la masa. De tal manera que, si yo digo masa
depende, entonces es una propiedad extensiva. Si no depende, es una propiedad intensiva. Por ejemplo, como propiedad extensiva podemos encontrar el peso, el volumen, podríamos encontrar la fuerza aplicada. Como propiedades intensivas tenemos, por ejemplo, el punto de fusión. Tenemos, por ejemplo, la densidad, el olor, la maleabilidad, etcétera, ¿no? Y también vamos a encontrar lo que se llama como propiedades químicas. Las propiedades químicas no son otra cosa que se observan producto de la variación en la identidad de la materia. Es decir, tú dices, si el clavo se oxida, es porque tiene una propiedad química que se llama la reactividad frente al oxígeno, ¿no? Entonces, para poder decir esto, dice, se debe transformar la materia. Por ende, debe haber una reacción química. Por tal razón, por ejemplo, si tengo vino, que está producto del etanol, este se puede descomponer, puede reaccionar y me puede dar, por ejemplo, un ácido carboxílico. Y este es el ácido acético. Y si lo caliento, lo oxido por completo, esto me puede dar CO2. Entonces va cambiando, se va oxidando, ¿correcto? Entonces a eso se le llama una propiedad química. Tenemos que ver los estados de la materia. Cuando hablamos de los estados de la materia, nosotros vamos a hacer referencia a 5 estados. Estos principalmente podrían ser en nuestro planeta el sólido, líquido y gaseoso, pero me faltan 2. Usualmente algunos de ustedes ya deben estar pensando, profe, el plasmático y por ahí también el Bose-Einstein. Son 5 estados de la materia. Vamos a hablar o vamos a hacer la clase con respecto a los 3 más utilizados o más conocidos en nuestro planeta, sin dejar de lado a ambos otros 2, que si nosotros tomamos en cuenta, el estado plasmático es el que se encuentra en mayor proporción en el universo. Entonces, ¿qué encontramos? Podríamos decir fácilmente que en el estado plasmático es un estado de alta energía. ¿Dónde encontramos el estado plasmático? En el Sol, en las estrellas, pero también lo podemos encontrar en el magma o en el centro de los reactores nucleares, o en el centro de la Tierra, si quieres.
Pero hay que considerar algo importante, que, por ejemplo, un televisor de plasma también tiene ese mismo estado. Pero aquí viene la controversia. ¿Cómo es posible que un estado de tanta energía, el sol, el magma, se pueda también representar en un televisor si no tiene la energía requerida? Y es que existe otra forma de ver el estado plasmático dentro del planeta. ¿Cuál es? Obviamente la aurora boreal. Y en eso se inspiraron para hacer el televisor de plasma, ¿no? Por eso siempre relacionan colores perfectos, justamente se ven en ese tipo de televisores. Mientras que en el estado Bose-Einstein se habla de un estado condensado, un estado donde la materia está casi sin movimiento, razón por la cual sus propiedades cambian. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos del estado o los estados de la materia, vamos a hacer referencia a los tres estados. Pero estos tres estados están regidos por dos tipos de fuerzas. En la materia, yo voy a encontrar una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. Y como hablábamos, de esto depende las características de los estados. Por ejemplo, si yo tengo un estado sólido, obviamente en un estado sólido, la fuerza de atracción es mucho mayor que la fuerza de repulsión. Razón por la cual podemos fácilmente decir que un estado sólido posee forma y volumen definido. No fluye y no se comprime o expande. En el estado líquido, la fuerza de atracción es más o menos la misma que la fuerza de repulsión. Entonces podemos decir que en el estado líquido la forma depende del recipiente. Podemos decir que su volumen es fijo, podemos decir que fluye y podemos decir que no se comprime o expande. Tenemos el estado gaseoso. En el estado gaseoso, la fuerza de atracción es mucho menor que la fuerza de repulsión, razón por la cual podemos decir que su forma y volumen depende del recipiente. Podemos decir que fluye con facilidad y también podríamos decir que su volumen, o en todo caso podríamos decir directamente, se comprime o se expande. Obviamente dependiendo de las condiciones del recipiente. Si pongo mucha presión, este volumen puede hacerse muy pequeño. Si no ejerzo nada de presión, entonces ese volumen se hace muy grande, hasta ocupar el volumen del recipiente. Pero hay que considerar algo importante. Yo tengo cambios entre los estados. Tengo el sólido, tengo el líquido
y tengo el gas. A ver, de sólido a líquido, fusión. De líquido a gas, evaporación. De sólido a gas, sublimación. De gas a sólido, sublimación inversa. Otros también lo llaman como deposición. De gas a líquido hay uno que se llama licuación, pero hay otro que se llama condensación. Mientras que de líquido a sólido hablamos de una solidificación. Ya está. Pero aquí habría que definir cuál es la diferencia entre gas y vapor, ya que cuando nos damos cuenta hay algunas cosas que están relacionadas con, por ejemplo, la licuación. Y no piensen que tiene que ver algo con la licuadora. Cuando hablamos de licuación, siempre vamos a hacer referencia a 3 letras que siempre están presentes. ¿Qué podríamos decir? La licuación es o nos trae recuerdos de GLP. ¿Qué implica esto? Gas licuado de petróleo. ¿Dónde encontramos el gas licuado de petróleo? Bueno, eso lo encontramos en nuestras casas, porque es el combustible o el gas doméstico. Y si nos damos cuenta, y si alguna vez hemos cargado un balón de gas y lo movemos, da la impresión de que fuera un líquido. Y es realmente un líquido. Pero cuando apretamos la válvula, empieza a salir gas. Entonces, a eso hace referencia. ¿Quiénes se licúan? Los gases. ¿Quiénes se condensan entonces? Bueno, la condensación es un proceso para las especies en vapor. Y esa es la razón y esa es la diferencia puntual entre lo que es licuación y condensación. La licuación es para gas, la condensación es para vapores. Y la diferencia entre gas y vapor justamente es el punto de ebullición, o en todo caso, la temperatura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a 50 grados el agua es líquido, pero el oxígeno es gas. Entonces, dependiendo de la temperatura, yo puedo decir si es líquido o si es gas. Y si es el líquido, ese puede fácilmente pasar a vapor y generar pues la condensación. ¿Correcto? Muy bien, continuemos entonces. Cambios en la materia. Como bien hemos dicho, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, debemos de saber cuáles son estos cambios o transformaciones que tiene la materia. De primera mano vamos a hablar de cambios. Cambios en la materia implica cualquier cosa que le pueda pasar a la materia, dependiendo y clasificándose como, por ejemplo, cambios físicos. Un cambio físico es cualquier cambio, o en todo caso, para no utilizar la misma palabra, es cualquier variación en el tamaño, forma o estado de una sustancia o de la materia, podríamos decir directamente, para no hablar de alguna particularidad.
podríamos poner cambio físico como por ejemplo la evaporación del agua. Cuando evapora el agua estaba líquida, pasa a agua en estado de vapor, pero sigue siendo agua, solamente ha cambiado su estado. Por ejemplo, la ruptura de un vidrio. El vidrio, por más que se rompa, sigue siendo vidrio. Podríamos hablar de la disolución de sal en agua. Sigue siendo sal en agua, agua salada. Si evaporo el agua, me queda la sal. Podemos hablar de cambios químicos. ¿Qué es un cambio químico? Cambio químico es variación de la materia modificando su identidad. ¿Cómo es eso? Bueno, esto es simple. Por ejemplo, si tengo un clavo, lo tiro al patio, lo dejo 2 semanas, el clavo ya no es clavo. ¿Por qué? Porque se ha formado una capa de óxido del metal. Entonces ya no es el hierro que estaba en el clavo, ahora es óxido de hierro. Por eso se habla de una variación en la identidad de la materia. Por ello, podemos decir que un cambio químico es la oxidación de un clavo. Podríamos decir, por ejemplo, la fermentación de la uva. La electrólisis del agua. ¿Correcto? Entre muchas otras, ¿no? Podríamos decir la síntesis de glucosa por la fotosíntesis, si quieren. Tenemos lo que es un cambio nuclear. Ahí su mismo nombre nos está diciendo, un cambio nuclear, variación en el núcleo atómico. ¿Qué implica esto? Que el átomo se transforma en otro átomo. Y 2 palabras muy relacionadas con lo que es cambio nuclear es la transmutación del torio o la desintegración del uranio. Entonces, cualquiera de estas 2 palabras que están aquí implica directamente un cambio nuclear. Y siempre que nosotros tengamos un cambio nuclear, esta estará acompañada de una gran cantidad de energía. Entonces, pasemos a ver qué pasa con la energía. Entonces, veamos lo que es energía. Energía se puede definir como es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo.
sea cual sea este. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de realizar una acción. La energía, entonces, es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar algo, una acción, un movimiento. La energía, su unidad en el sistema internacional, es el joule. Y nosotros sabemos de que el joule es kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado. Y tiene su relación también con el ergio, que viene a ser gramos, centímetro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Correcto? Ahora, siempre cuando hablamos de energía, la energía se relaciona con la masa, ya que ambos tienen el mismo principio de conservación. La masa y la energía no se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Y es más, algunos autores nos dicen de que la energía es masa dispersa y que la masa es energía concentrada. ¿Qué tipos de energía hemos visto alguna vez en nuestra vida? Creo que todos estamos de acuerdo en que en el colegio nos tenían cansados con el hecho de hablar de la energía potencial. Teníamos también la energía cinética. Y esto, cuando tú sumabas, me daba la energía potencial. ¿Correcto? Ahora, también existen otros tipos de energía. Teníamos energía luminosa, energía solar, energía eléctrica, energía química, bioquímica, etc. Siempre y cuando una se transforme en otra. Pero también hay que considerar algo importante. Yo quiero hablar de una magnitud que es el calor. Porque siempre cuando hablamos de reacciones químicas, y siempre que hablamos de química, hay calor involucrado en ellas. Hablar de calor es hablar de otra forma de energía. Entonces, esto se llama Q. Yo sé que la energía está relacionada con el trabajo y también está relacionada con el calor. Todos tienen como fuente o como unidad en el sistema internacional el joule. Pero hay que considerar que el calor también tiene una unidad específica que son las calorías. Pero como hay una relación entre calorías y joules, yo sé que una caloría equivale a 4,18 joules. Pero aquí viene una pregunta muy importante. Si yo quisiera calentar, vamos a decir, ¿no? Yo quiero llevar este lapicero de, ¿a qué temperatura estamos? Más o menos 25 grados. Yo quiero llevar este lapicero de 25 a 30 grados. Vamos a decir de que para realizar esa tarea yo necesito darle a este lapicero 50 joules o 50 calorías. Es un problema así nada más. ¿Ok? Suponiendo que este otro lapicero tenga la misma masa que este y esté a 25 grados, para llevarlo a 30, le voy a agregar 50 calorías, lo mismo que este, suponiendo que ambos tienen la misma masa y empiezan a la misma temperatura. Obviamente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esto es plástico. ¿Y esto qué es? Metal. Entonces, aquí hay que considerar algo muy importante. Cada sustancia se calienta de una manera. Y esa es la razón por la cual se debe hablar del calor
específico. Se define calor específico como es el calor o es la energía, vamos a decir, es el calor requerido para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de sustancia. De tal manera que se define calor específico como calor entre M delta de T. C, calor específico. M, masa en gramos. Q, calor. Podríamos decir en calorías. Delta de T, ya hemos visto que es temperatura final menos temperatura inicial, puede ser en grados Celsius. De tal manera que el calor específico se define como Q, o en todo caso, calorías, gramo por grado Celsius. O si quieres, joules por gramo por grado Celsius. Ya está. Pero muchas veces es más fácil recordarlo haciendo una memotecnia. De tal manera que hay algunos que dicen calor es igual a se mata. CE M delta de T. Pero considerando el mismo detalle de los lapiceros, sería bueno considerar algo interesante. Hay que considerar que yo tengo un calor que puede ser absorbido o puede ser liberado. ¿Cómo hacemos para determinar si un calor es absorbido o liberado? Lo único que nos tiene que decir, o nosotros que tenemos que saber, es que si el calor es absorbido, debe tener signo positivo. Y si es liberado, es calor perdido. Tenemos capacidad calorífica. C. La capacidad calorífica se define como es la cantidad de calor requerida para elevar en 1 grado centígrado o Celsius la temperatura de una sustancia. Se sabe que el calor es igual a M por CI. ¿Correcto? Ahora debemos de saber qué cosa es la transferencia de calor. ¿Qué cosa implica transferencia de calor? Yo tengo un objeto que está caliente a una temperatura de 50 grados y se junta con otro que tiene una temperatura de 20 grados. Se supone que este que está más caliente le va a dar calor a este que está frío. Pero siempre hay que considerar que van a llegar a una temperatura de equilibrio, donde este gana calor y este lo pierde. Pero en un sistema ideal, yo sé que el calor ganado más el calor perdido debe ser igual a 0, porque el calor no se gana ni se pierde, solamente pasa de uno a otro. De tal manera que yo puedo decir que calor ganado es igual a menos el calor perdido. Reemplazando calor, mc delta de T ganado es igual a menos mc delta de T. Basta llegar a una temperatura de equilibrio.
donde delta de T en cualquiera de los dos casos es igual a la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Para terminar con la parte teórica, debemos considerar algo importante. Este algo importante es que existe una forma en que la materia pueda transformarse en energía. Y eso se da mediante la ecuación de Einstein, donde yo sé que la energía es igual a mc cuadrado, donde podemos hablar de esto de acá. Si la energía está en joules, la masa debe estar en kilogramos y la velocidad de la luz es 3,0 por 10 a la 8 metros sobre segundo. En todo caso, si la unidad de la energía está en ergios, la masa está en gramos y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 10 metros sobre segundo. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de la parte teórica. Vamos a resolver algunos ejercicios de tal manera que sirvan para afianzar lo que han aprendido. 1. La materia es todo lo que existe en el universo, posee masa y volumen y está en constante movimiento y transformación. Por ejemplo, los planetas, las estrellas, las galaxias, los meteoritos y los asteroides son algunos ejemplos de materia. Con respecto a la materia, seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso. Según su composición, la materia se clasifica como sustancias y mezclas. Eso es correcto. Las sustancias tienen composición fija química definida. Claro, habríamos hablado de que el agua está formada siempre por 2 hidrógenos y un oxígeno. No existe otra forma de que se forme el agua. Por eso habla de composición química definida. Los compuestos se descomponen en sus elementos por métodos físicos. Para que el agua se descomponga, yo necesito corriente eléctrica. Y esto genera hidrógeno y oxígeno. Al ver una transformación del agua en hidrógeno y oxígeno, esto es un método químico. Por lo cual esto es falso. Por tal razón, la respuesta es verdadero, verdadero. El problema 2 me dice: en la naturaleza existe una gran diversidad de sustancias y mezclas, muchas de las cuales son analizadas en el laboratorio de química con la finalidad de determinar su composición, para así poder conocer sus probables aplicaciones en beneficio del hombre, así como sus posibles efectos nocivos en los seres vivos. Con respecto a la clasificación de las sustancias y mezclas, establezca la correspondencia correcta. CO2. El CO2 está formado por carbono y oxígeno, una sustancia compuesta justamente. El vino. El vino es una mezcla que está formada por azúcar, alcohol, agua. Entonces es una mezcla homogénea. El agua turbia no es, vamos a decir, es agua que tiene algunas otras sustancias que lo hacen turbio, entonces es una mezcla heterogénea. Mientras que el ozono es una sustancia elemental. Entonces la respuesta es A, B, D, C. Con lo cual vemos que la respuesta es la C. El problema 3 nos dice: en la industria química existen muchas técnicas de separación de mezclas, como por ejemplo la separación de los componentes del petróleo en las torres de destilación y la centrifugación para separar los componentes de la sangre. Determine las proposiciones correctas respecto a los métodos físicos de separación de mezcla. Mediante la filtración se separa azúcar y agua. Dijimos que existían algunas técnicas para las sustancias, para las mezclas homogéneas y otras para las mezclas heterogéneas. La filtración se separa azúcar y agua, siempre y cuando el azúcar no se mezcle con el agua o no se disuelve en el agua. En este caso, el azúcar sí se disuelve en el agua,
razón por la cual la filtración no puede separar esto. El agua y el alcohol etílico se pueden separar por destilación, eso es correcto. Por decantación se pueden separar el agua y el aceite, eso es correcto. Porque si tengo agua, aceite, lo mezclo y lo dejo un rato, baja el agua, se queda arriba el aceite y puedo separarlo fácilmente. Entonces la respuesta sería 2 y 3. ¿Qué nos dice el problema 4? El talio se emplea en la medicina para la detección de tumores óseos. También se usa en la fabricación de lentes infrarrojos, los cuales permiten observar imágenes en la oscuridad. Sin embargo, su uso es limitado por los efectos nocivos en los seres humanos. A continuación se presentan propiedades que pertenecen al elemento talio. Seleccione la alternativa en la cual se mencione una propiedad química. Entonces fácilmente podemos saber, metal maleable, maleable es hacer que el talio pase de una forma a ser todo planchas. Eso es correcto. Su temperatura de fusión es 303,5 grados, considerando que la temperatura de fusión es solamente para que pase del sólido al líquido. Verdadero. Su densidad, propiedad física. Se puede cortar fácilmente con un cuchillo, físico. Se oxida en presencia de oxígeno. Esta es la propiedad química. Entonces ya tenemos la respuesta. Problema 5. El conocimiento de las propiedades de la materia les permite a los investigadores diseñar nuevos materiales, con características cada vez más sorprendentes, tales como el grafeno, variedad de carbono, el cual permitirá en el futuro fabricar pantallas táctiles muy flexibles y a la vez muy resistentes a los golpes. Indique la alternativa que contiene solo propiedades generales de la materia. A ver, inercia. General. Volumen. General. Dureza. Particular. Masa. General. Color. Particular. Ductilidad. Particular. Divisibilidad. General. Maleabilidad. Particular. Impenetrabilidad. General. Inercia. General. Masa. General. Respuesta. Entonces la respuesta es la D. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia, es decir, su valor depende de la masa, mientras que el valor de una propiedad intensiva es independiente de la masa. Por ello, las últimas se emplean en la identificación de una sustancia. Identifique la alternativa que contiene una propiedad extensiva y una propiedad intensiva respectivamente. Entonces, volumen, extensiva. Peso, el peso depende de la masa, extensiva. Densidad, la densidad no depende de la masa, intensiva. Volumen, ya pusimos. Temperatura de ebullición es intensiva. Conductividad eléctrica, intensiva. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica es una propiedad extensiva. La temperatura de fusión es intensiva. Entonces la respuesta es la D. El problema 7 nos dice: los estados de agregación de la materia más comunes en la Tierra son el sólido, líquido y gaseoso, los cuales se diferencian de sus propiedades físicas como el volumen y la densidad. Además,
Las partículas que las constituyen presentan diferente grado de interacción entre ellas. Con respecto a los estados de la materia, determine la secuencia correcta de verdadero y falso. En el estado gaseoso predominan las fuerzas de atracción. Eso es falso, porque en el estado gaseoso la fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza de atracción. Los líquidos tienen forma definida y volumen variable. En los líquidos es el volumen definido y la forma es variable, porque la forma depende del recipiente que lo contiene. Eso es falso. Para que un sólido se funda, debe absorber calor. Para que un sólido pase a líquido, debe ganar temperatura. Entonces eso es verdadero. La materia experimenta diversos cambios o fenómenos que se clasifican como químicos, físicos y nucleares. En los cambios físicos no se altera la composición química. En los químicos se altera la composición química. Y en los nucleares un elemento químico altera su identidad. Seleccione la alternativa que representa a un cambio físico. Si nos damos cuenta, el agua está pasando a hidrógeno y oxígeno, esto es químico. En la segunda estamos hablando de un proceso químico. En la tercera es un cambio nuclear. En la cuarta, de gas a pasa a líquido. Y en la última, o en la D, estamos hablando de solamente un cambio físico. Y esa sería la respuesta. En muchos procesos industriales se requiere aire caliente para elevar la temperatura de una sustancia. Por ejemplo, en el secado de los alimentos se usa el aire caliente para eliminar el agua de las frutas por evaporación. Determine la cantidad de calor en kilocalorías necesarias para que 50 kilos de aire eleve su temperatura de 25 a 65 durante el proceso de secado de la fruta. A ver, aquí yo voy a decir, calor es igual a mce delta dt. Masa, 50 kilogramos por 1 kilogramo, 10 al cubo gramos, 5 por 10 a la cuarta gramos. ¿Qué más? Tenemos delta dt, que viene a ser 65 menos 25, 40 grados. Y calor específico sería 0,17 calorías por gramos por grado. Calor vendría a ser 5,0 por 10 a la cuarta gramos por 0,17 calorías por gramo por grado por 40 grados. Se van los 40, se van los gramos y esto me sale 340.000 calorías, lo que significa 340 kilocalorías, 3,4 por 10 al cuadrado kilocalorías. La respuesta vendría a ser la D. Y para terminar, veamos el problema 10. El problema 10 me dice, la energía nuclear se emplea actualmente para la generación de energía eléctrica en las centrales nucleares. Dicho proceso requiere agua para enfriar el reactor nuclear debido a la gran cantidad de energía que se produce en la reacción nuclear de fisión. Determine la energía en joules que libera 0,4 miligramos de material radiactivo si en la desintegración dejó un material residual de 10%. Entonces, si yo tengo 0,4 miligramos por 10 sobre 100, esto me sale 0,04 miligramos de residuo, que implica que la materia fisionable es 0,4 menos 0,04, esto me sale 0,36 miligramos. Yo quiero hallar la energía en joules, entonces la masa debe estar en kilogramos y la velocidad de la luz en metros sobre segundo. Entonces,
La energía es igual a 3,6 por 10 a la menos 4 gramos, sería a la menos 7 kilogramos, por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. La energía es igual a 3,24 por 10 a la 10 joules. Y la respuesta entonces sería la E. Perfecto, jóvenes. Hemos terminado el tema número 2. Espero les haya servido y gustado. Nos estamos encontrando en una próxima ocasión.